¿Qué son los parámetros UTM? ¿Por qué son importantes también en tu estrategia de email marketing? ¿Cómo utilizar estos parámetros sin morir en el intento? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de cómo exprimir las métricas de tu estrategia de email marketing con parámetros UTM sin morir en el intento, con Fernando Ortega. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final. Cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Bien, seguro que esto que te voy a decir ahora lo has escuchado miles de veces. Y si no lo has escuchado y esta es la primera, prepárate porque van a venir muchas más veces que lo vas a escuchar. Y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Nuestro invitado de hoy, yo creo que esto lo debe tener hasta tatuado en el brazo, o seguro que, vamos, seguro que lo tiene un sitio a la vista porque no hay día que le vea que no me lo diga. Con buen criterio, no te creas que esto es una queja, al revés, porque Fernando me ha insistido muchísimo, Paco, tienes que medir, tienes que poner los parámetros UTM. Yo me resistía, pero porque no tenía tiempo, hasta que Fernando me dijo, mira, hay una herramienta, bueno, mira, no te voy a anticipar mucho más, porque la verdad, no lo va a contar mucho mejor él, que al final es quien me lo contó a mí, y esto si no va a parecer un poquito el teléfono escacharrado. Así que quédate con lo importante, ¿qué tienes que aplicarte en esto de medir? Que hay muchos sitios en los que medir los datos de un sitio en internet, de una página web, pues tú imagínate, las redes sociales, tu web, la newsletter. Claro, me dices, y yo, Paco, ¿cómo me pongo a medir todo esto? ¿Dónde lo meto para yo verlo? Y ahora entro en un sitio, salgo del otro, y yo cómo integro, o sea, y estos datos, yo, esto un poco, dame un poquito de sentido y que no quiero, vamos, que yo ya tengo bastante con mi trabajo como para ahora tenerme que poner a aprender el trabajo de Fernando Ortega. Que por cierto, ¿quién es Fernando Ortega? Pues Fernando Ortega es analista digital desde 2008. Vamos, no te digo la prehistoria de Internet, pero ya lleva en esto mucho antes de que se empezara a hablar que si Big Data y todas estas cuestiones que ahora están tan de moda. Además, también crea cursos digitales para enseñar a otros, bueno, no solo temas de marketing digital, porque también tiene, vamos, una web de fotografía que es así que, vamos, yo creo que empezó a andar, y ay, ¿cómo se llama este programita? En el que tú te programabas a mano las páginas web, pues desde ahí, desde esos tiempos más o menos. Pero bueno, lo importante para hoy es que Fernando se ha especializado en los últimos años en la medición de métricas para negocios digitales y también en la creación de cuadros de mando para que tú todo lo tengas pues bien a vista, a que tú hagas un solo clic y ahí puedas ver todo lo que a ti realmente te interesa de tu negocio. Ha ayudado a los más grandes lanzadores de infoproductos del mercado hispano. Y con su etiquetado de vídeo personalizado aumenta el compromiso a través de campañas de Facebook e incluso campañas de email que puede integrar con estas visualizaciones dependiendo de hasta dónde ha visto cada uno esos vídeos que a veces ponemos ahí para que la gente nos siga y se entere de qué es eso que estamos haciendo. Hasta ese nivel de detalle ha llegado Fernando. Y hoy nos va a ayudar a algo básico, fundamental, y que nos lo va a explicar con la sencillez con la que él siempre lo explica. Y además te va a quedar claro, porque si no, luego te voy a dar su web para que te persiga a ti también, para que tengas que medir. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Además, me alegro mucho porque no lo he dicho, pero
bueno, yo te considero un amigo, no del negocio, sino de la persona que lo lleva, que soy yo, que en este caso coinciden y que, bueno, además me alegro del rato este que hemos estado antes hablando, poniéndonos al día, cómo está el mercado, cómo están las cosas. Bienvenido al programa y de verdad, muchas gracias por hacerme un hueco, que sé que estás muy liado. Pues muchas gracias a ti, encantado de estar en el podcast contigo. Bueno, no sé si me he dejado algo, Fernando, porque Bueno, pues como no paras, muchas lo gracias mismo por me he la presentación, desactualizado. que madre mía, se queda uno impresionado con lo que van contando, así que No, has no dejado la merecen menos. expectativa muy alta en tus oyentes. Bueno, no merecen menos, porque ya te digo que, bueno, procuro traer a gente que me aporta cosas, o sea y tú me has aportado mucho. Bueno, Tengo que decir que no he sido muy buen alumno y que me has tenido que insistir mucho, pero que sepas que yo al final ya vas lo aplicando, ya aplico. me has Sí, contado sí, antes sí, y por la cuenta que me ya trae. lo hemos conseguido. Por la cuenta que me trae. Bueno, Fernando, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son los parámetros UTM? Bueno, de hecho, ¿se dice así o pues a lo Sí, mejor los son las parámetros, parámetras sí, o no sé? efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a decirle a la audiencia de qué estamos hablando. Estamos hablando de lo que es el ecosistema de Google Analytics, que como todo el mundo sabe es la herramienta de analítica digital más utilizada, hay como 28 millones de cuentas en el mundo, no sé qué, que ahora, bueno, pues está un poco en el candelero con todo el tema este del alojamiento de los datos internacionales, que es algo que afecta a todos los servicios digitales. Lo que pasa es que los titulares fáciles van hacia Google Analytics porque quizás es una cosa muy ubicua. Ahora mismo lo que hay en discusión es que se tiene que hacer un nuevo acuerdo de alojamiento de datos personales, de este tipo de datos, las IPs, este tipo de cosas en Estados Unidos, y tal, pero en principio Google Analytics sigue funcionando y es algo que forma parte en el día a día de muchos negocios digitales, porque es la herramienta en la que vamos a poder ver en nuestra web, la web de nuestro negocio, de nuestro e-commerce, de nuestro lo que sea que queramos ver, pues qué está pasando, de dónde viene la gente, qué hacen y si convierten a hacer las acciones que nosotros buscamos. Es decir, en función del tipo de web, en un e-commerce serán las ventas, en una web de venta de infoproductos, pues a lo mejor son captación de leads porque luego van a entrar a un lanzamiento. Y si es, pues ahí, en definitiva, en cada web hay un objetivo de conversión. Y los parámetros UTMs lo que nos permiten es conectar de dónde viene la gente con este resultado, con estas conversiones. Entonces, en el ámbito del email marketing es muy importante que cuando mandamos un email en el que hay un enlace que lleva a nuestra web, este enlace esté etiquetado. El etiquetado es estos parámetros UTMs que van a permitir que en Google Analytics aparezca reflejado de qué campaña ha llegado la gente y qué ha venido de email y cuánto ha venido de tráfico de buscadores de Google o de otras fuentes de tráfico que están llevando tráfico a la web. Yo, por la experiencia que tengo en la medición de e-commerce, en la medición de entornos de distintas webs, pues la tasa de conversión que tiene el email marketing suele ser de las más altas. Porque si se hace bien, y eso ya tú llevas mucho recorrido hablando de ello, en el email marketing es muy importante mandarle el correo correcto a la persona correcta en el momento correcto. Entonces, si tú haces eso, vas a poder generar una comunicación que tiene los ingredientes necesarios para que esa persona haga la acción que requieres en un porcentaje más relevante. Entonces, los parámetros es una serie de, dicho, parámetros que permiten que en los informes de atribución de tráfico nos identifiquen lo que está viniendo del email. Entonces, los UTM son 4 parámetros, que son el UTM Source, el UTM Medium, el UTM Campaign, que son los 3 mínimos que tenemos que poner. Con esto ya tenemos muchísima información. De Yo hecho, me voy a Fernando, centrar en si estos me 3. permites, te voy a interrumpir un momento nada más para que quien nos esté oyendo lo visualice. Es cuando vemos que nos ponen un churrazo de URL, vemos en el navegador y dice, pero ¿quién pone este churro de URL? Bueno, pues veremos que la parte primera tiene más o menos un sentido y a partir de un momento determinado pone UTM. Y entonces ahí UTM empezamos a ver igual, todo esto de lo UTM que nos está igual, hablando Fernando. entonces ahí te pondría UTM Source. Entonces ahí sería, por ejemplo, UTM Source en el caso del email, pues podría ser ActiveCampaign. La plataforma el UTM, el siguiente UTM sería el Medium, email. El siguiente UTM Campaign, pues captación leads, marzo 2022. Entonces, ya tendríamos 3 parámetros que me van a decir. El primero, ¿qué acción de marketing fue? Fue la campaña del día tal de captación de leads, que entró por email, porque tú, esta campaña, este enlace etiquetado, cambiando uno de los parámetros, o 2 de ellos, el del email y ActiveCampaign, si lo pones por Facebook Ads y campañas de retargeting,
lo que va a permitir es que en los informes de atribución de Google Analytics, que los encontramos dentro del menú de Google Analytics en adquisición, ahí hay los informes de fuentes de tráfico, pues el más importante es el de fuente medio, y ahí nos va a decir esos dos UTM, el source y el medium, que es el fuente y el medio en inglés, el par que nos va a decir email, active campaign. Entonces vas a saber y luego puedes desglosarlo si quieres por las campañas. Entonces ahí te va a permitir diferenciarlo, porque una cosa que ocurre con el email, a diferencia de otras fuentes como el tráfico de buscadores, tú vas a ver el tráfico de buscadores en Google Analytics sin hacer nada porque se atribuye de manera automática, porque ya viene identificado como que viene de Google. El tráfico directo, que es el tráfico que hace la gente tecleando la dirección de tu web, pues también entra automáticamente. Pero si tú en un email pones un enlace y no le pones estos parámetros, te lo va a atribuir a tráfico directo. Y ahí tienes un problema, porque está mezclando ese tráfico que viene de gente que conoce tu web y la ha tecleado o la tiene en los favoritos, de gente que viene de acciones de marketing digital muy relevantes, como es todo el trabajo que estás haciendo en email marketing. Entonces aquí es muy importante que por lo menos hagamos esa separación en estos canales, lo que llamamos los canales de tráfico, el email, el tráfico orgánico, y que lo mínimo, yo te diría que el mínimo viable sería que pusieras estas 3 UTMs, que son las mínimas que te exige Google que vengan, que son el UTM Source, el UTM Medium y el UTM Campaign, ¿vale? Vale. Entonces, esto te va a permitir separar claramente el tráfico, porque además se produce la situación que os he dicho. Si yo no lo meto, se me va a mezclar con el tráfico directo. Y estás mezclando dos tráficos que no tienen nada que ver. Uno es de gente que te conoce. Si eres una marca conocida, vas a tener mucha gente que te va a entrar por ahí. También te va a entrar mucho tráfico de buscadores que han tecleado tu nombre y lo han buscado simplemente, incluso metiendo a la web. Nos pasa a todos cuando entramos en Google, metemos, porque además la barra de direcciones del navegador enseguida te lleva un resultado de búsqueda. Entonces, esto muchas veces está sobredimensionado el tráfico de buscadores que llega. Pero es muy importante que lo diferenciemos del tráfico directo, porque si no, tus acciones no vas a saber el peso que tienen. Y luego, además, en el momento que tú las puedes desagregar en distintos canales, en este par fuente medio, que sería Google Organic, Direct None, que es el de tráfico directo, o el de email, Active Campaign Email, perdón, pues vas a ver que se desagrega y que la tasa de conversión es diferente en cada canal. Ahí es donde empiezas a poder tomar decisiones o a poder tomar acción en función de los resultados. Entonces, ese es un poco el fundamento. No es algo excesivamente complejo, pero sí es algo que es una tarea extra que nos tenemos que poner a la hora de mandar los emails. También es cierto... Doy fe, ahora hablaremos de cómo hacerlo sencillo. O sea que, claro, entonces, que sepáis que prácticamente todas las plataformas de email marketing de manera nativa, cuando vas a mandar la campaña, tienen un check que tú le das, activar Google Analytics en Active Campaign, y ya te va a meter los UTMs automáticamente. Te va a meter como UTM Source, te va a poner Active Campaign, como UTM Medium Email, y la campaña va a ser el nombre de la campaña que hayas puesto. Ahí, y lo estábamos comentando antes con Paco, importante que la campaña no tenga tildes. Si tiene tildes, se lía luego a la hora de carga. Entonces, a veces pasan cosas, sí. Entonces, tomaros la molestia de simplemente darle a este check y que no haya tildes en el S. Y con esto tenéis el mínimo producto medible en cuanto a la atribución del email marketing, ¿vale? Luego hay otros 2 UTMs más que son secundarios, y eso ya es para nota, y que en la mayoría de los casos, si no estás mandando un email en el que quieras saber, que te has metido múltiples enlaces, que no quieras saber que haya algún enlace más, bueno, quiero saber cuántos han pinchado en este enlace y en este otro, pues hay un cuarto UTM que es el content, que lo podemos utilizar para esto, en el que le vas diciendo, pues es el enlace del pie, es en la cabecera o es el no sé qué. Mi consejo es que empecéis por lo otro, que os familiaricéis con la otra parte, porque va a ser el que os va a generar ya los resultados, y mi experiencia es que muchas veces no es necesario, ¿vale? Sí, lo estábamos comentando antes, ¿no, Fernando? Que yo mismo, ¿no? Que me lo comentabas, ¿no? Y yo te decía, digo, mira, yo al final, para que sé que no lo voy a medir, pues me ahorro esa tarea. Claro, poner a cada enlace del email, ponerle un content, digo, no, hasta aquí ya no llego, digo, porque luego no lo mido y es un trabajo extra, claro. Luego, además, y aquí yo creo que también es un poco tu filosofía, Paco, el email, cuanto menos enlaces tengas, mejor. O sea, tú estás haciendo comunicación, yo entiendo que, y yo es lo que hago en las campañas de venta de mis infoproductos, son emails que tienes un enlace.
Sí, depende de la extensión del este. Yo normalmente suelo poner uno porque mis emails son de 300, 400 palabras, a veces un poco más. Y en alguna ocasión, si es muy largo, te puedo poner otro al principio o en el medio, pero sí, normalmente suelo tirar por un enlace. Pero bueno, también es verdad que de todo hay, la típica newsletter, Claro, un poco recopilatoria de artículos, tal. Pues hombre. Pero, por ejemplo, si alguno de los oyentes está pensando en hacer esto de cara a un e-commerce, es fácil que en una newsletter de un e-commerce haya distintas categorías de productos y a lo mejor quieras poder medir cuál de los enlaces. Entonces, aquí os vais a encontrar que tenemos la métrica por dos lados. Por un lado, tenemos la métrica que nos da la plataforma de mail marketing de qué clics se han hecho en el correo. Y luego, en el momento que te haces clics, cuando la gente entra a la web, se dispara la medición de Google Analytics en función del enlace que se ha pinchado. Y este enlace se registra en Google Analytics como un enlace, como una fuente de tráfico con unos UTMs. En función de la granularidad que le lleguemos a dar, metiendo ese UTM content como extra, pues nos va a generar más riqueza de datos o no. Entonces, mi consejo es lo que hemos dicho. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a empezar a entenderlo y ya tendrás tiempo de complicarlo si es importante. Fernando, has hablado, claro, de la newsletter hacia la venta. Yo te digo, también lo utilizo para saber dónde capto los leads y dónde capto más y mejores leads. Es decir, voy incluso un paso más atrás, que es el de, bueno, por ejemplo, en cada red social, los enlaces que hay en los perfiles, o si tengo ay, no me sale la palabra, cuando tienes el típico enlace de Instagram que tienes varios enlaces dentro, cada uno lleva especificado la red social que es decir, no recuerdo si es el UTM Source, que es la red social, o el Medium. No vamos a ver. No, el Medium sería orgánico, ¿no? Vamos a ver, un enlace de Facebook. Imagínate, vais a compartir en un post de Facebook y queréis llamar al tráfico. Pues el UTM Source sería Facebook y el Medium sería social. Vale. ¿Vale? Sí, creo que es como lo tengo. Piensa una cosa, que cada uno de estos parámetros se puede ver el tráfico agregado o bien por el medio o bien por la fuente. Claro. Entonces, si quieres ver redes sociales, tienes una pestañita en Google Analytics para el UTM social, el UTM, el Medium. Entonces te saca email orgánico social. Pero es que dentro de social puedes tener Instagram, puedes tener TikTok, puedes tener... Entonces, por ejemplo, esos perfiles, ese enlace de la bio que se pone en Instagram, pues si no le ponemos UTMs te lo va a atribuir porque te va a poner Instagram. Lo que pasa es que hace variaciones en función de si estás en el móvil. O sea, entonces, si le pones un UTM, va a bypassear eso y te va a mandar el UTM, que es el que llega a la web. Vale, bueno, pues que sepas que yo también lo utilizo para saber, incluso si cuando hacía campañas de publicidad también para saber si el tráfico, o sea, los leads que me entraban y luego en función de esa entrada, dónde estaba la salida también. Es decir, vale, sí, yo los metía a todos, los metía en un embudo de emails, pero claro, es para saber, vale, muy bien, sí, lo que convierte, entre comillas, es el embudo, pero la procedencia no es la misma, ¿no? Y para saber realmente hasta dónde tenía que llegar, y que creo que eso también es importante para el tema del email marketing. Es muy importante. ¿Qué lead magnets funcionan mejor? Porque sí, bueno, pero en realidad viniste por Instagram, pero viniste por este lead magnet, ¿no? Y hasta ese punto podemos medirlo con muy pocos parámetros, es decir, que no nos tenemos que volver locos. Y luego ya por ir a los oyentes un poco hasta dónde podemos llegar en la sofisticación, normalmente si estamos haciendo captación de leads a través de plataformas publicitarias, pues es importante que sepamos de dónde ha venido la gente cuando se han dado de alta, ¿vale? Entonces esto se puede hacer de varias maneras. La más sencilla sería que si tú pones anuncios, que lleves a la gente a que se dé de alta en un formulario que etiquete a la gente como procedente de ese sitio. Eso sería la manera más sencilla técnicamente. O puedes tener un único formulario y que haya un script que lo que hace es que captura los UTMs y los graba como campos dentro de la base de datos. Esto ya sería lo más sofisticado, eso es lo que estoy haciendo. Yo lo tengo de esta última manera. Utilizamos Gravity Forms, el plugin, y nos permite, bueno, aparte que nos coge la UTM, nos permite exportarlo también a un Google Sheets. Incluso desde ahí, en el propio Google Sheets, nos permite ya, en función del contenido de esa URL, directamente sacar datos a un cuadro de mando. Sí, entonces, porque al final hay una cosa, y aquí lo conecto un poco con el email marketing, al final es un CRM, es un gestor de leads, de clientes, y entonces, cuanto más información recojas de dónde vino esa persona, luego te va a permitir hacer análisis de saber un poco, los que han comprado de esta oferta de Black Friday, ¿de dónde me venían? ¿Son gente que se acaban de apuntar y me han conocido? O
Entonces, por ejemplo, en los lanzamientos hemos visto que es muy frecuente que la gente que te compra lleva siguiéndote varios años. O no es Sí. de los acatados en este lanzamiento, es de, a lo mejor, pero te estoy hablando de que puede haber que un 30 o un 40% de las ventas puede venir de gente antigua. Ahí es donde cobra mucha importancia el que enriquezcamos de la manera que podamos la información que se graba en la herramienta de mail marketing. Porque al final, y tú lo has dicho muchas veces, los datos que hay en la herramienta de mail marketing son tuyos. Pero lo que tus seguidores en Facebook, en Instagram y tal, son de Justo. Instagram porque no te los puedes descargar. Entonces, Sí, de hecho te iba a comentar algo incluso similar, porque bueno, son tuyos los datos, los de la base de datos, pero si tú mañana cambias de herramienta, toda la estadística de emails la has perdido. Pero claro, y además la herramienta solo te da los datos referidos a las newsletters que tú envías, pero no te da más, bueno, sí, te puede dar datos por formularios si los tienes integrados, los formularios nativos de la herramienta, pero todo esto de por dónde entran, a dónde convierten, tal, todo eso no lo tienes. Entonces, tener un sitio, como en este caso es Google Analytics, o bueno, nosotros en mi caso lo hacemos mucho más artesanal, lo hacemos a través de un Google Sheets, o sea que sí, sí, si, sí. si alguien ve que Analytics se le va de madre, pues que sepa que hay algo mucho más sencillo, que es la hoja de Excel de toda la vida, ¿no? Y Sí. nosotros lo tenemos ahí metido. Bueno, pues eso te lo vas a quedar tú, independientemente de la herramienta, de que mañana se caiga, de que pase cualquier cosa, tú vas a tener tus datos y además integrados en todos esos sitios en los que tienes que estar para ganar visibilidad, que puede ser la publicidad, que puede ser el SEO, que puede ser bueno, meramente todo lo que es orgánico, ¿no? O las propias redes sociales de forma orgánica. Y esto creo que es lo más interesante de esto, ¿no? Que de una Sí. forma sencilla podamos realmente tener todo esto integrado, ¿no? Sí. Al final lo que se trata es de que podamos tener una visibilidad de dónde vienen las cosas, porque si no, no puedes tomar acción, lo has dicho, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Es decir, si el email tienes una tasa de conversión baja, hay una secuencia de cosas que pasan desde que mandas el email. Ahí está el asunto del correo, a quién estás mandando, si es una segmentación por comportamiento que te permita suponer que estas son las personas más proclives a comprarme o a hacer la acción. Luego tú tienes el copy que tú pones en la newsletter, te influye en si hace clic o no. Entonces, es un funnel que tiene una serie de métricas, pero en el momento que entran en la web, ya la herramienta de mail marketing no te dice más. Entonces, Google Analytics, y aquí quiero conectarlo con esos informes de tráfico, de fuentes de tráfico, te conecta cuánta gente llega con las conversiones, que es donde acaba. Es decir, nosotros la analítica digital, una herramienta como Google Analytics te va a permitir saber de dónde viene la gente, qué comportamiento tiene en la web, qué páginas consultan, cuánto tiempo están, cuánto volumen de contenido, etcétera. Pero lo fundamental es que hagan lo que queremos que hagan, que son las conversiones. Las conversiones que se pueden configurar en Google Analytics pues son ventas, el e-commerce, hay los informes de e-commerce, cada plataforma de e-commerce, casi la mayoría, tiene una manera de integrar y activar los informes de Google Analytics para en ventas y por productos saber lo que se ha vendido. Luego, otra métrica muy importante, los leads. Si estás captando leads, descargas de PDFs, cualquier cosa, un lead magnet, cualquier cosa que vaya a ocurrir y lo puedes acabar conectando con las fuentes de tráfico y puedes acabar viendo que resulta que es que el porcentaje de conversión de descarga del lead magnet de las newsletters es el más alto. Lo puedes comparar con Google porque tú también tienes ese lead magnet accesible en tu web para gente que te encuentra por Google. Entonces, es una manera muy importante de tener una visibilidad de por dónde vas. Sí, pero es que exactamente, es así. De hecho, estaba pensando cuando has dicho lo de los PDFs, que me acuerdo que hace ya muchos años fuiste tú que me dijiste, Paco, no se enlaza directamente al PDF cuando entregas el lead magnet. Ponlo en una landing, porque si no, Analytics no sabe si se ha descargado o no ese Claro, PDF, ¿no? Hasta claro. ese nivel podemos llegar de saber Claro, si porque efectivamente. realmente solo se suscriben o si lo han pasado a su colección, a esa carpeta que todos tenemos de lead magnets que luego no consultamos. Claro, en Google Analytics se puede medir los clics que hace la gente en un botón para Qué bueno. descargar. Entonces eso aparecería como una conversión, si lo configuramos, que podemos conectar con esa fuente de tráfico, efectivamente. Bueno, hemos dicho ya una forma sencilla de configurar estos parámetros UTM en nuestra newsletter, que es utilizar pues, normalmente esa integración nativa, por decirlo de alguna manera, que traen todas las herramientas de email marketing, bueno, pues de ponerte estos parámetros, ¿no? Normalmente suele ser algo así como quiere usted que rastree Google Analytics estos emails, algo así. Algunas van un paso más allá y te permiten directamente integrar tu cuenta de Analytics con no solo los UTM, sino tu propia cuenta de Analytics con la herramienta, ¿no? Pero para todo lo que no es la parte de la newsletter, una forma sencilla
Échanos una mano, Fernando. Bueno, Una pues vamos a ver, herramientita de estas tenemos que tú una manera digas. muy sencilla y un complemento de Chrome que se llama Google Analytics UTM Builder, Ujú. que es un complemento que instalas en el navegador y que cuando estás en la página que quieres etiquetar, le das al iconito y entonces te sale un desplegable en el que puedes rellenar cada parámetro con el contenido que quieres. Y tiene un botoncito que copias y ya tienes la URL con los parámetros. Además, te permite una cosa muy interesante, que es que si tienes una cuenta de Bitly, Bitly es la herramienta del acortador de URLs, Ujú. te permite que esa URL que has etiquetado con Google Analytics se genere una URL acortada y la tengas directamente. De manera que tú puedes compartir en tus redes sociales una URL cortita, pero que tiene toda la magia de los UTMs metida por dentro, que es muy importante. Bueno, y crear plantillas para no tener que estar metiendo a Y mano puedes crear siempre plantillas, tal, ¿no? En función efectivamente. de. Efectivamente, puedes crear plantillas en las que varios de los campos, como por ejemplo el del email, ActiveCampaign email, y luego ya solo tienes que añadirle la coletilla de la campaña. O tan sencillo como guardarte en un documento de texto esas UTMs y vas cambiando nada más que la campaña. Entonces, bueno, pues Bueno, tú y yo que hemos colaborado en algún lanzamiento, esos Excel maravillosos bueno, con. las hojas de UTMs, eso es. Porque al final puedes hacer una hoja de cálculo en la que con unas fórmulas se construye esto. Entonces, al final, cuando tienes que construir 200 enlaces, pues se hace con esto. Entonces ya son hojas en las que se trabaja de manera. Quiere decir que esto se puede sofisticar mucho. Yo quiero que los oyentes no se agobien con esto. Quiere decir que si en el contexto del email marketing hacen ese check en ActiveCampaign, en GetResponse, en su herramienta de email marketing y Exactamente. la herramienta ya lo incorpora, les va a funcionar. Ya está. Que empiecen por ahí porque es cuando se van a empezar a dar cuenta de que de repente se separa y aparece un elemento más en los informes de adquisición de Google Analytics que les va a permitir saber cómo está funcionando lo que tú tanto llevas divulgando. Es que yo ya anticipo. Es la típica tarea que cuando te vas a poner cuesta, pero no por difícil, sino por meticulosa. Pero que cuando ya lo tienes hecho, esta es la típica tarea a la que nadie se quiere enfrentar, pero es la típica tarea que una vez que ya la has hecho una vez, te va a facilitar mucho la vida, pero que claro, hay que pasar por ese tour de force, que se suele decir oye, pues no, primero hay que hacer esta tarea grande para que luego todo fluya. Pero bueno, lo que Pero hemos dicho, bueno, Paco, en el los email ActiveCampaign marketers ya estamos y en acostumbrados a eso, GetResponse, todo hay que ese decirlo. check y ya está. Muy bien, pues Fernando, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, miento. Pues, me salta una cosa. Nos has dejado un enlace que lo vamos a Un poner aquí enlace, abajo de un efectivamente. Un vídeo, porque enlace, esto es la teoría y es dura, es dura. sí, Pero vamos a verlo en un vídeo, todo esto bien explicado. exacto. Hay un enlace, lo vamos a dejar en la nota del programa, es un vídeo de YouTube en el que esto viene explicado, vamos, casi con Es que esto hay que dibujitos. verlo. Muy bien, sí, porque además una vez que lo ves, efectivamente, es mucho más sencillo todo. Por lo menos hoy la intención sobre todo era transmitir la importancia y que es básico, o sea, básico para medir, que luego se pueden hacer muchas más cosas, pero que Sí, no sí, nos sí, sí. atasquemos ahí y que empecemos por lo Sí, sí. mínimo mínimo. Es un elemento muy, muy importante, no solo del email marketing, sino de cualquier estrategia de marketing digital en la que se esté Efectivamente. generando acciones de tráfico. O sea, Bueno, es que que los es la gran oyentes que no ventaja, ¿no? solo hacen email marketing, que lo tengan presente. Es la gran ventaja del marketing digital. Yo que además he hecho marketing tradicional también lo que hubiéramos pagado en su día por tener la posibilidad de conocer las reacciones casi en tiempo real de los usuarios, ¿no? A lo que estás haciendo. Porque antes no, antes tú hacías tu hipótesis, recogías los datos ya con todo el presupuesto gastado y decías, pues ha salido así, la hipótesis era buena. No, pues no nos ha salido bien, pues entonces había que intentar investigar un poco. Y ahora no, tenemos esta gran ventaja. Y lo más importante, porque si no me equivoco, todo de lo que hemos hablado aquí es gratuito. O sea, no la herramienta de email marketing tiene que Efectivamente. pagarla, pero Sí. todo lo que tiene que ver con la analítica no nos cuesta un duro y nos va a dar mucha información. Y ahora sí, Fernando, ¿dónde? O sea, Bueno, yo pues quiero saber podéis dónde, Fernando. entrar en mi Cuéntame, web, que no me he enterado Analytics de nada y Pro. yo quiero que me lo cuentes más, o mejor, que me lo cuentes como se las cuenta Paco, pero no en el podcast, sino de tú a tú. ¿Dónde podemos encontrarte? analyticspro.es y ahí tenéis un formulario de contacto. El que quiera cualquier cosa, estoy ahí. Muy bien, ahí vais a ver pues, con gente, qué gente ha trabajado, porque menudos tops. Pero bueno, que Fernando está abierto a trabajar con todo tipo de negocios, ¿no? Pero que siempre ponemos a los más grandes en el escaparate, pero sirva este testimonio mío de que Fernando se junta con todo, como decíamos de pequeños, ¿no? O sea, él es una persona que siempre está
predispuesta a echar una mano y que si le mandáis cualquier consulta seguro que también os la va a responder. Fernando, pues no sé si nos hemos dejado algo. Bueno, seguramente muchas cosas, así que si es así, yo creo volverás que por hemos aquí. puesto el foco en lo importante Sí, yo creo que también. y ha sido suficiente. Muy bien, pues Fernando, de verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato, por arrojarnos luz sobre este tema. Si lo tengo que explicar yo, madre mía, me echan del podcast, no te digo más. Bueno, encantado de haber venido. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Paco. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea, cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastarte un euro en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote, no solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!